En este vídeo vamos a seguir aprendiendo TypeFlow y en esta ocasión vamos a hacer una animación como la que estás viendo en pantalla, utilizando también mapas OSL para generar unos patrones basados en una operación matemática, en una función matemática. Este tipo de patrones se llaman Chladni Patterns y seguramente los habréis visto en los títulos de crédito de Rings of Power. Lo que yo he intentado es hacer un ejercicio mucho más sencillo, mucho más simple, pero que nos permitiera comprender un poco más cómo funciona este fantástico programa. Primero crearemos el patrón a través de una fórmula matemática usando OSL. Y luego veremos cómo podemos utilizar esa textura que hemos generado previamente para condicionar el movimiento de nuestras partículas. El efecto que estamos tratando de replicar en TypeFlow con propósitos de aprendizaje, ya sabéis que yo planteo estos ejercicios para ir descubriendo de forma cada vez más intrincada cómo funciona este programa, es el efecto que vemos en, por ejemplo, los títulos de crédito de Rings of Power, que han sido muy populares, a mí me gustaron mucho en su momento, y me parece que es un efecto interesante para tratar de emular con partículas. Y sobre todo me parece que viene muy bien a coalición de mi vídeo anterior, en donde hablamos un poquito de OSL, porque en este vídeo vamos a utilizar OSL muy poco, pero en algunas partes de la generación de este efecto. Esto se conoce como Chladni Patterns y se produce cuando hacemos vibrar, pues tradicionalmente con un arco de un violín sobre una plancha una frecuencia de sonido determinada. Dependiendo de la longitud de la plancha, la arena o granitos de lo que sea que pongamos encima van conformando una serie de patrones muy específicos, pues donde las frecuencias de onda del sonido tienen un valle y no hay crestas, pues la arena o lo que echemos se va acumulando porque las ondas no lo desplazan hacia ninguna dirección. Y estos patrones se pueden calcular matemáticamente. Lo podéis encontrar en este enlace, os pondré por supuesto en la descripción los enlaces a estos recursos. Y lo podemos calcular tridimensionalmente, que de momento escapa a lo que queremos hacer, o en dos dimensiones. A nosotros lo único que nos interesa es que nuestras partículas conformen estos patrones bidimensionales. Para poder hacer esto tenemos aquí una fórmula basada en el coseno de dos variables, x, y, y dependiente de la longitud de nuestra plancha. Y como esto es una fórmula matemática muy sencilla de trasladar a OSL, vamos a utilizar OSL en 3ds Studio Max para tratar de generar una textura que represente estos patrones de forma matemática. Antes de nada tendremos que hacer algunas modificaciones. Pensad que aquí de lo que estamos hablando es de la longitud de una plancha y nosotros lo que vamos a generar es una textura. Luego no tenemos una longitud real, sino que tenemos un espacio de coordenadas de mapeado. Y por lo tanto para nosotros la longitud o el punto que aquí viene representado como x partido la longitud, que básicamente es una fracción de la distancia total, para nosotros es directamente el degradado de x, es decir, el degradado que va de 0 a 1 en el eje x o el degradado que va de 0 a 1 en el eje y. Luego nosotros esto lo podemos simplificar un poco y podemos hacer el coseno de n por pi por la componente x de las UVs o por la componente y de las UVs. Luego es un poco más sencillo, nos ahorramos una fracción, pero por lo demás es exactamente igual y es una fórmula muy simple. Vamos a ver cómo lo haríamos en 3ds Studio Max. Con lo que hemos aprendido en el vídeo anterior, ya deberíais de ser capaces de, a través de nodos, hacer esta fórmula matemática en 3ds Studio Max. Como mínimo necesitamos la variable n y m, que son estas dos variables que veíamos en la fórmula, y luego necesitamos el punto en el espacio, el punto en X y el punto en Y. En este caso nosotros eso lo vamos a hacer a través del UVW channel. Y luego simplemente visteis que eran operaciones muy sencillas, el coseno de una multiplicación más o menos el coseno de otra multiplicación. Pues aquí está esa parte lógica, hemos hecho esas operaciones, lo hemos restado y bueno, esto es un absolute que he puesto yo después para que se vea mejor el patrón. ¿Qué pasa con esto? Que aunque funciona, es decir, si yo vengo ahora aquí y digo, mira, voy a poner en esta variable que se llama m, le voy a poner 10, por ejemplo, pues él me va a dibujar el patrón correspondiente, pero es muy lento, porque esto es muy lento de procesar. Luego, en lugar de hacer todo esto, para al final generar algo tremendamente sencillo, lo que podemos hacer es directamente escribir un pequeño código en OSL
que contenga estas variables. Y así yo simplemente pues voy manipulándolas, voy haciendo cosas aquí y voy generando diferentes patrones muy rápido y todo integrado dentro del código OSL. Y además podemos añadirle funcionalidades extra muy fácil. Yo que sé, aquí hay un valor de multiplicación, ¿no? Como que es para multiplicar la escala en X o multiplicar la escala en Y. Esto nos permite distorsionar el patrón, ¿veis? Y conseguir diferentes resultados. O también activar o no activar el absolute, activar o no activar la inversión, usar seno en lugar de coseno, y nos permite explorar mucho más. El código de este OSL os lo voy a compartir, estará disponible para descargar en la descripción de este vídeo. No vamos a hacer exactamente este código porque aquí yo ya le he puesto muchas cosas que quizás son innecesarias, pero sí vamos a hacer la versión más simple de este código en OSL para que entendamos un poco cómo funciona este lenguaje. Repito nuevamente que yo no sé programar, no tengo ni idea, no me considero programador, sé muy poco, me cuesta mucho, no me parece muy intuitivo, mi mente es más visual. Pero aún así me parece interesante y me parece curioso explorarlo y nos puede permitir hacer cosas muy interesantes en nuestra profesión. Si alguien de los que están viendo este vídeo es programador, tiene experiencia y tiene sugerencias o nos puede ayudar a mejorar las cosas que vamos haciendo aquí, yo le estaré eternamente agradecido. Simplemente hago este disclaimer porque seguramente que no faltan aquellos que van a ser muy críticos y ya de antemano os digo que yo no me considero programador y que no sé prácticamente nada de programación. Para crear este código OSL lo vamos a hacer a través de un OSL Map. También lo podríamos hacer en V-Ray, pero como no sé si usáis V-Ray, Corona o lo que sea, vamos a hacerlo dentro de 3D Studio Max. Cuando abrimos este OSL Map, lo primero que vemos es que ya parece una lógica, ya tiene un comportamiento programado porque tiene 3 inputs y 2 outputs. Podemos acceder a este comportamiento con el lapicero que tenéis aquí y esto nos da acceso a editar en un editor interno que tiene 3D Studio Max el código OSL y compilarlo en forma de un shader. También podríamos escribirlo en un editor externo y guardarlo como un archivo OSL que nosotros podemos cargar en cualquier momento. Se lo damos a un compañero y lo carga en su máquina o lo subimos a internet y lo ponemos para descargar. Entonces aquí podremos cargar diferentes OSLs. A lo largo de estos años os he mostrado algunos en el canal. Vimos uno para hacer que el interior de los edificios parezca que tiene parallax, vimos uno para el efecto de thin wall, vimos varias cosas en OSL. Pero ahora vamos a concentrarnos en escribir un código muy básico, por lo tanto podemos hacerlo directamente con el editor. Primero vamos a echar un vistazo a cuál es la estructura básica que tiene este lenguaje. Como ya sabréis, hay diferentes lenguajes de programación y tienen diferentes lógicas, diferentes maneras de escribirse, etc. En este caso vamos a ver la estructura más esencial de OSL. Tenemos primero estos comentarios. Los comentarios son cosas que ponemos aquí entre estas barras inclinadas que les sirven a los programadores para aclararse con su propio código, para ordenarlo mejor, para entender la lógica, sobre todo cuando se trata de algo avanzado. O también pues para poner los créditos de quién lo ha hecho, etc. Yo lo voy a borrar para que visualmente tengamos menos texto y sea más sencillo de entender. Fijaros que aquí lo que tenemos, también podemos de momento borrar todo esto que aparece entre dobles corchetes, es para definir un poco, pues por ejemplo, este texto que aparece aquí arriba, el nombre de esta casilla, el nombre de esta otra casilla, todo se define con estos dobles corchetes. Es útil, puede llegar a ser muy importante para mejorar un poco la usabilidad de nuestro código, pero yo lo voy a quitar para que lo podamos entender un poco mejor. Hasta que no le demos aquí a compilar, no se ejecutan los cambios. Veis que ahora le doy a compilar y ya tenemos todo mucho más sencillo. Fijaros que tenemos primero el nombre de nuestro shader. En este caso le han llamado example. Le podríamos poner aquí el nombre que queramos. Por encima de esto se podrían escribir funciones. Funciones son pues operaciones, ¿no?, lógicas que podemos llamar más abajo en nuestro código para que ejecuten determinados procesos. En este caso, la parte lógica nosotros la vamos a poner directamente aquí porque es extremadamente simple y por lo tanto no necesitamos hacer una función específica. Pero fijaros cómo está estructurado esto. Definimos nuestro shader example y dentro de este example, entre estos paréntesis, definimos sus valores o sus variables. Esto se podría escribir todo en una sola línea, cada variable separada por una coma,
pero la gente lo suele escribir así porque la verdad es que es mucho más fácil de entender. Entonces tenemos aquí definidas las variables de entrada y de salida y el tipo de variable. Recordad que en el vídeo anterior vimos algunos de los tipos de valores: float, integer, color, vector, etc. Aquí, por lo tanto, si os fijáis, primero se le está diciendo quiero una variable del tipo color con el nombre input-a y con el valor 0,5. Es importante recordar que aquí esto es case sensitive. Si luego en el código llamamos a esta variable, tenemos que poner exactamente el mismo nombre respetando mayúsculas y minúsculas. Tenemos otra variable que se llama color input b, que también vale 0,5, otra que se llama float, en este caso es distinta, que es una variable que se llama mixer, que también vale 0,5, y luego tenemos dos outputs. Aquí se puede ver en el propio código que tenemos 3 inputs y 2 outputs. Y luego lo que hace el programa con esos inputs y outputs es lo que está descrito aquí abajo. El output lo que hace es que suma a más b, sin más. Y el mix llama a una función que se llama mix, que aunque nosotros no hemos creado, no hemos definido, está dentro del propio código OSL. Hay muchas funciones que son tan recurrentes, que se usan tanto, que ya están dentro de OSL, que no tenemos que crearlas desde cero. Y mix es una de ellas. Esta es una función que tiene 3 variables, input A, input B y mixer. Y estas 3 variables se ejecutan haciendo una serie de lógicas. Nosotros no sabemos cuáles son, a menos que miremos en la ayuda de OSL y veamos mix hace tal cosa y ya sabemos cómo utilizarla. De momento, para simplificarlo aún más, voy a quitar el mix, voy a quitar el output de mix y voy a quitar el mixer. Y nos quedamos con algo todavía más sencillo. Si compilamos ahora el shader, veremos que tenemos una versión mucho más sencilla de nuestro shader. Básicamente 2 colores y el output es la suma de los 2 colores. Esto no es muy práctico, ya tenemos estas operaciones aquí, ¿no? Si venimos aquí a add, tenemos el añadir de float, el añadir de color, el añadir de vector. Luego ya están programadas estas lógicas, no necesitamos hacerlas. Pero nos viene bien para entender cómo se estructura OSL. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es crear aquí nuestras variables y definir nuestra fórmula aquí abajo. Vamos a comenzar desde cero, vamos a crear un OSL, vamos a borrarlo todo y así lo escribimos desde cero. Primero le tenemos que poner un nombre, le vamos a llamar algo como esto, no sé si he escrito bien el nombre, creo que sí, pero bueno, luego lo podríamos cambiar. Aquí vamos a definir nuestras variables de entrada y nuestros outputs. Necesitamos fundamentalmente para poder hacer esto, para poder implementar esa fórmula matemática que veíamos, 3 variables. Una es n y la otra es m, son estas 2 variables que habíamos visto en la fórmula, y luego teníamos la longitud de nuestra plancha, que nosotros al transferirlo a gráficos por ordenador, lo que vamos a hacer es coger una posición de la coordenada x o de la coordenada y, un punto en concreto en la posición x e y. Luego vamos a definir primero esta variable. Esta es una variable del tipo punto y nosotros le vamos a llamar uv. Es parecido a los vectores, pero en este caso vamos a definirle x, 0, y 0 y z, 0, o uv en nuestro contexto. Bien, con esto ya tenemos nuestra primera variable. Luego, para llamar a este valor en concreto, tendremos que llamar a uv y entre corchetes 0, 1 o 2. Y aquí ahora vamos a poner nuestro float. Vamos a llamarle n, por ejemplo, y le vamos a dar un valor inicial de 1. Vamos a poner nuestro float m y le vamos a dar un valor inicial de 1. Ya sabemos que con esto no vamos a tener buen resultado, pero como luego lo vamos a cambiar, como es un input que va a ser evitable, no hay ningún problema. Y luego necesitamos nuestros outputs, ¿no? Pues vamos a definir aquí nuestro output, le vamos a llamar float, porque lo que queremos conseguir es un resultado que sea float, le ponemos el nombre de out y le vamos a poner de momento un valor de 0. Con esto ya hemos definido la parte más esencial de nuestro código, ya tenemos nuestras variables definidas. Y ahora aquí adentro vamos a poner la parte lógica. Y lo más sencillo que podemos hacer aquí es simplemente escribir un nuevo valor de salida
y le vamos a poner en lugar de una suma, una resta, esta fórmula matemática que teníamos en este paper. Vamos a hacerlo primero muy sencillo. Teníamos el coseno de una multiplicación muy fácil, que es pi. Para acceder al valor de pi, a esta constante de pi dentro de OSL, lo hacemos así, como m mayúscula guión bajo pi, y esto nos retorna el valor de pi. Y esto lo vamos a multiplicar por, en el ejemplo era por x partido l, nosotros lo vamos a multiplicar directamente por el punto de la coordenada de mapeado, que ya es lo mismo que x partido l, así que vamos a poner aquí uv y aquí ponemos 0, que sería x, y también lo tenemos que multiplicar por n. Y el resultado de este coseno lo tenemos que multiplicar a su vez por el coseno también de lo mismo, m pi, pero por uv y en este caso 1, es decir, la parte de y, y por m. Y ahora lo tenemos que restar a algo muy parecido, así que podemos copiar todo esto, porque es casi lo mismo, lo único que cambiamos son las coordenadas. Aquí donde teníamos n ponemos m, y aquí donde teníamos... no lo he copiado entera, a ver, vamos a copiar todo este trozo. Copiamos esto entero hasta aquí, y aquí sustituimos n por m y m por n. Esto ya debería de darnos nuestro output correcto. A ver, me falta aquí un punto y coma. Y con esto ya tenemos que tener aquí un shader muy básico, que si nosotros empezamos a alterar estos patrones, perdón, me faltan las coordenadas UVs, veis que aquí no hay ningún punto definido todavía, y por lo tanto tenemos que definir un punto primero con el UV channel. Y ahora ya tenemos aquí, veis, un Chaladni patterns, pero muy rápido, mucho más rápido que la opción que teníamos antes, con una lógica muy sencilla implementada. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Que como veis, esto como hemos usado la función coseno, pues tenemos ondas en realidad, y lo que tenemos aquí son partes negativas, estas partes negras se extruyen hacia abajo y estas partes blancas hacia arriba. Para que lo veamos mejor, vamos a ponerlo en un desplazamiento. Y aquí podéis ver este tipo de ondas que tenemos. Si vamos alternando esto, yo que sé, vamos a ponerle 8, por ejemplo, veis que tenemos un desplazamiento con esta forma. A nosotros lo que nos interesa para controlar nuestro Dieflow es solamente unas líneas en el centro, en estas zonas donde se van a acumular las partículas. Por lo tanto, nosotros necesitaríamos ponerle un valor de absolute a esto, ¿no? Podríamos hacerlo a posteriori, es decir, podemos venir aquí, absolute, y ya tenemos el valor absoluto, ¿no? Vamos a conectarlo aquí para que veáis la diferencia. ¿Sí? Y ya tenemos este valor absoluto, que es lo que vamos a usar nosotros ahora dentro de Dieflow. Fijaros que en realidad este absolute lo podemos incluir dentro del código. Podemos venir aquí y podemos poner ABS y hacemos que todo esto, el resultado de todo esto, solamente nos devuelva el valor absoluto. Por lo tanto, ya no necesitamos esto y ya solamente con esto tenemos suficiente. Lo podríamos poner como un condicionante, como una booleana de if, si está activo el conmutador tal, pues que nos devuelva un resultado, si no está activo que nos devuelva otro, pero de momento yo lo voy a dejar así, lo voy a dejar súper simple. Si queréis ver la parte del código un poco más compleja que os voy a compartir, podéis analizarlo y aquí veréis que tiene pues un poco más de parámetros. He expuesto dos patrones, uno con el seno, otro con el coseno. Podríamos nosotros aquí jugar un poco y decir, a ver qué pasa si en lugar de restar esto lo sumo, por ejemplo. ¿Qué otro tipo de patrón obtengo? Pues será parecido, pero al revés, ¿no? ¿Y qué pasa si en lugar de seno utilizo la función coseno? Pues obtendremos otros resultados. Pero para el ejercicio, para comprender las lógicas, yo creo que con esto es más que suficiente. Y ya tenemos unos patrones. Pensad que en realidad los patrones podrían ser cualquier cosa, no os tenéis que limitar a utilizar los Chladni patterns, podéis usar un dibujo que vosotros mismos hagáis en Photoshop, una imagen que quizás la profeséis para que se convierta en mapa de altura, etc. La idea es simplemente entender cómo funciona el procedimiento y luego ya vosotros podéis llevarlo más allá.
Tenemos nuestros patrones y hay que entender por qué se produce esto en la vida real. Tenemos una chapa de metal, la sometemos a una vibración, ya sea con un arco de violín o quizás con un altavoz que ponemos conectado a la placa, y estas ondas de sonido hacen vibrar la plancha. Esta plancha vibra a muy altas frecuencias y va desplazando la arena en función de la frecuencia a la que sometamos a nuestra placa. Y esto ocurre porque en estas ondas, al tener valores positivos y negativos, siempre hay una zona donde terminan reposando las partículas, donde la chapa no se mueve tanto, donde no ondula, y entonces por lo tanto las partículas terminan moviéndose desplazadas por esta vibración hacia estas zonas de reposo. En el caso de estos patrones serían justo donde tenemos aquí en estas líneas la convergencia entre partes positivas y partes negativas, porque al final esto es una onda que va alternando entre valores positivos y negativos todo el rato. Por lo tanto es muy útil tener esta función de ABS, de Absolute, para quedarnos solo con los valores en negro de las zonas donde reposarían las partículas. También en el OSL que os voy a compartir podéis invertirlo si queréis usar esto como una máscara de atracción, por ejemplo, porque se puede en TimeFlow poner una textura como máscara de atracción, como fuerza de atracción. Pero yo me voy a quedar con esta otra opción que me parece más interesante. Vamos a conectarla además a nuestra geometría, a nuestro TimeFlow a través de un output, por si acaso luego queremos hacer ajustes, y también porque si así en cualquier momento modificamos lo que ocurre después de los patrones, pues no tenemos que cambiar el output. Y ahora para empezar a trabajar vamos a crear un plano completamente cuadrado, vamos a ubicarlo en el centro de nuestro mundo y le vamos a poner un valor de 100 centímetros por 100 centímetros. Y ahora vamos a crear nuestro TimeFlow. Antes de nada voy a cambiar el color a este plano, quizás le voy a poner un color así como gris oscuro para que las partículas se vean mejor. Creamos nuestro TimeFlow y aquí simplemente vamos a hacer nacer un montón de partículas en el frame 0. Voy a comenzar, por ejemplo, con 10.000 partículas. No son muchas, pero nos permite ver el efecto y luego cuando estemos contentos meteremos más partículas. Vamos ahora a poner un Position Object y vamos a ubicar nuestras partículas sobre este plano. Si no sabéis cómo funciona TimeFlow y estáis un poco perdidos, mirad mis vídeos de introducción donde explico en bastante detalle muchos de estos nodos. Y ahora viene la parte interesante, cómo movemos estas partículas en la dirección de estos patrones. Yo he explorado fundamentalmente dos estrategias, seguro que hay más y es muy probable que haya alguna más eficiente, pero estas son las dos a las que yo he llegado, las que se me han ocurrido tras un poco de experimentación, que son el Position Displace, que sirve para mover la posición de las partículas en la dirección de las normales de otra geometría, y Surface Force, que nos sirve para aplicar una fuerza en la dirección de las normales o una fuerza de atracción en base a una textura en blanco y negro. En principio me parece más interesante Surface Force, pero podríais vosotros también experimentar con Position Displace. La diferencia es que con Surface Force tenemos una fuerza que aplica aceleración, velocidad, y eso puede ser interesante de cara a modificar posteriormente las partículas. Así que vamos a introducir nuestro Surface Force. Pero antes necesitamos una superficie que aplique estas fuerzas sobre nuestras partículas y no queremos que sea la original porque lo único que harían las normales de este plano es levantar o empujar las partículas hacia arriba. Así que voy a crear una segunda copia de este mismo plano. Vamos a traernos aquí el explorador de capas para que lo vayamos viendo todo y sea más fácil. Vamos a poner aquí plano y vamos a crear una copia y le vamos a llamar plano displace, por ejemplo, para distinguirlos perfectamente. En este plano de desplazamiento lo que necesitamos son muchas iteraciones, ya que lo que estamos buscando es que este plano se desplace con la forma de nuestro patrón, y como es un patrón complejo, un patrón intrincado, necesitamos suficiente resolución. Voy a comenzar con poco, con 50 por 50, para que empecemos a ver el efecto. Y le vamos a poner un displace. Como ya nos hemos ocupado de que nuestro patrón se haga en las coordenadas de mapeado, esto ya se puede utilizar directamente como mapa de desplazamiento. Así que lo vamos a conectar y simplemente le vamos a poner aquí 5, 10... Esto será importante luego cuando queramos entender cómo funciona esto. Y ya tenemos una geometría que tiene unas normales que van en la dirección que nos interesa. Para que podáis visualizarlo, os voy a poner aquí un Weighted Normals,
única y exclusivamente con el propósito de poder visualizar la orientación de las normales de esta geometría. Como podéis ver, aquí lo que hemos creado es una geometría que tiene estas orientaciones de las normales. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque esta va a ser la dirección de la fuerza que va a aplicar esta geometría. De manera que las partículas se van a ver empujadas, como veis, van a converger en estas zonas de aquí. Será distinto el efecto si ponemos, por ejemplo, el plano aquí, o si lo ponemos aquí, o si lo ponemos aquí. También es interesante porque nos abre la puerta de explorar, de experimentar y conseguir efectos más interesantes. Yo de momento lo voy a dejar en el 0. Y aquí hay varias opciones. Podemos, por ejemplo, poner un Turbo Smooth para tener más precisión, ¿veis? Cuantas más iteraciones, más precisión tendremos en el efecto. Lo que ocurre es que, en mi opinión, quedan demasiado nítidos estos caminitos. Yo estoy buscando un efecto un poco más caótico porque creo que es más interesante visualmente. Entonces lo que podemos hacer es, por ejemplo, poner el Turbo Smooth encima de nuestro Bisplace. Esto lo que va a hacer, veis, es que queden los caminitos un poquito más redondeados, es decir, que aquí haya más espacio para las partículas. Como siempre os digo, esto depende mucho de lo que estéis buscando. No copiéis exactamente lo que yo hago, sino que tratad de pensar qué es más interesante para vuestro ejemplo, para vuestro proyecto o ejercicio. Bien, con esto yo creo que ya tenemos un buen punto de partida y ahora vamos a ver cómo le aplicamos estas fuerzas a nuestro TypeFlow. Dentro de TypeFlow, en nuestro Surface Force, lo primero que tenemos que hacer es añadir nuestro plano de desplazamiento. Cuando hacemos esto, Surface Force viene configurado por defecto con una fuerza de atracción. Aquí abajo podéis ver todas las fuerzas que podemos activar o desactivar en relación a esta superficie. Y por defecto viene una fuerza de atracción. Luego las partículas se sienten atraídas por esta superficie. No es lo que nosotros queremos. Nosotros simplemente queremos que las normales, aquí tenemos otra opción, normales, empujen las partículas en esa dirección. También podríamos usar Texture si quisiéramos mapear la textura y crear una fuerza de atracción. Pero yo voy a usar normales porque me parece muchísimo más interesante. Vamos a poner una fuerza inicial, por ejemplo, 0,5. Por supuesto, la cantidad que pongamos aquí también va a tener mucho que ver con la velocidad de las partículas, la velocidad a la que se mueven estas partículas. Y también va a ser muy importante en nuestro displays la altura que pongamos. Si ponemos alturas muy grandes, las normales serán mucho más perpendiculares, formarán casi 90 grados y empujarán las partículas muchísimo más. Y si ponemos valores muy pequeños, será un efecto más sutil, las partículas se verán sutilmente empujadas a su posición. Luego, no hay una respuesta mejor que otra, es simplemente dependiendo de lo que estemos buscando. Voy a probar de momento con 3, por ejemplo. Con esto ya tenemos unas partículas que, ¿veis?, se empujan hacia arriba porque las normales de esta geometría van hacia arriba. Bien, esto no nos interesa mucho porque queremos que las partículas parezca que están vibrando encima de la placa de metal. Y para eso necesitamos, obviamente, gravedad. Si queremos que sea muy rápido y no queremos simular, por ejemplo, la gravedad y otros efectos, podríamos poner un limitador. Dentro de TypeFlow tenemos esta opción de limiter y podemos, por ejemplo, limitar la posición de las partículas en Z, de manera que ahora ya no tendrían posibilidad de moverse hacia arriba y solamente se puede mover hacia los lados. Pero como veis, esto tampoco nos funciona muy bien porque las partículas siguen moviéndose después de pasar por esas zonas que son las que a nosotros nos interesan. Podríamos buscar otras maneras para corregir esto, pero yo creo que es mejor que añadamos gravedad. A mí me parece que es un efecto muy interesante, además nos va a permitir simular estas partículas que se amontonan unas encima de las otras. Así que vamos a quitar el limitador y vamos a poner una fuerza. De momento, force, porque esto está en inglés. De momento no vamos a añadir aquí físicas de geometría, porque aunque quedaría muy bien el efecto, cuando le metamos aquí 200.000 o 300.000 partículas, va a ser increíblemente lento. Entonces vamos a tratar de mantenerlo lo más optimizado posible. Para eso vamos a utilizar una fuerza común y corriente. Le podemos poner, por ejemplo, si le habíamos puesto 0,5 en positivo, vamos a ponerle menos 0,6, un poquito más de gravedad que esta fuerza que teníamos. ¿Y qué ocurre? Pues que las partículas se caen. Para que choquen contra algo, vamos a añadir un colisionador y en concreto
vamos a ponerle un Ground Collider para que todo el suelo, ¿no?, de este sistema choque contra nuestras partículas. Simplemente añadimos una colisión y activamos el Ground Collider. Ahora las partículas ya deberían de chocar, lo único que puede estar ocurriendo es que en el frame 0, cuando nacen las partículas, como nacen ya, ¿veis? Nacen en la posición 0 o incluso un poquito más abajo porque ya se le está aplicando un poco de gravedad, pues las partículas ya están debajo del colisionador. Para solucionar esto, lo único que voy a hacer es crear unos cuantos fotogramas al principio para que las partículas se asienten en su lugar. Simplemente vamos a desplazarlas hacia arriba en el momento de nacer, por ejemplo 0,25, y así las partículas ya nacen por encima de nuestro plano y caen al plano de colisión. Y como veis ya esto nos da justo el efecto que nosotros estamos buscando. Como me resulta muy invasivo este colisionador, voy a desactivar su representación visual. Venimos aquí y se lo quitamos. Y esta es básicamente la esencia de este efecto. ¿Veis? Las partículas ya convergen en esos lugares que es donde menos fuerza hay, donde las normales están más paralelas con el plano de este objeto de colisión. Bien, ¿qué más podemos hacer a partir de este punto? Pues podemos empezar a añadirle, por ejemplo, algo de variedad al efecto para que no sea tan monótono, para que no sea tan homogéneo. Podemos añadirle grosor a las partículas porque ahora son simplemente puntos. Vamos a comenzar añadiéndoles un poco de grosor. Vamos a ponerles un shape y este shape vamos a ponerle tridimensionalidad y vamos a utilizar uno que me gusta a mí bastante, que son estos chunks redondos. Estos chunks redondos vamos a mostrarlos para que los podáis ver. Son como trocitos de piedra, ¿no? Como fragmentos que podrían ser granitos de arena, etc. Como veis son muy gordos, vamos a bajarles un poquito el tamaño, vamos a venir aquí a la escala, quizás vamos a ponerle, no sé, 20% de escala, un poquito más, 25%, porque ahora estamos trabajando con poquitas partículas y queremos que esto se vea bien. Y ya tenemos nuestros elementos. Sin embargo, daros cuenta de que aquí no hay ningún tipo de colisión geométrica. Lo que está colisionando contra el suelo son las partículas y no la forma de las partículas. Por lo tanto, será muy común que ocurran este tipo de cosas, que las partículas choquen entre sí, se atraviesen por el suelo. No hay ningún tipo de fricción, no hay ningún tipo de nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es añadir algún tipo de colisión entre partículas. Y como os decía antes, no me parece nada práctico que utilicemos Physics Shapes porque sería muy lento. Vamos a utilizar Particle Physics. Y con este Particle Physics podemos tener un radio homogéneo, mucho más rápido de calcular, pero que se evita pues que sea perfecto, ¿no? Tenemos aquí unas partículas que no son perfectas, no van a chocar bien, pero honestamente creo que es más que suficiente. Podemos quizás quitarle un poquito de tolerancia aquí y quizás hacer que pueda haber un poquito de penetración entre partículas para que quizás podamos conseguir simular que las partículas sí que se van amontonando unas encima de las otras. Esto lo hacemos así, pues más que nada porque hacerlo de verdad, hacerlo con colisiones de verdad, sería tremendamente costoso. Ya veis que nuestras partículas se amontonan, todavía quizá no tienen fuerza suficiente como para subirse unas encima de las otras. Eso lo podríamos arreglar, por ejemplo, con más cantidad de particle force. Podríamos poner, por ejemplo, 0,6 y esto quizá le da un poquito más de fuerza a esas partículas para amontonarse, ¿no? Para ganar un poco de altura. Ahora nos estamos pasando, ¿veis? Ahora es demasiado. Tal vez 0,52 y vamos probando hasta que encontremos un equilibrio entre la gravedad y la fuerza de estas partículas. También podría ser útil darles algo de variedad, por ejemplo, no sé, una variedad del 50 o del 60%. ¿Qué conseguimos con esto? Que esta fuerza en la dirección de las normales no sea igual para todas las partículas. Algunas partículas se empujarán con 0,5 y otras con 0,25. Esto introduce un poco de caos en el sistema, ¿veis? Ya no van todas a la misma velocidad, sino que se mueven a velocidades distintas y el efecto, en mi opinión, queda un poco más interesante. También podemos añadir algo de divergencia. La normal está muy bien definida, la normal de los vértices de la geometría que estamos usando, pero si le damos divergencia es como si esa normal, en lugar de empujar en una sola dirección, empujara en una especie de abanico con un grado, por ejemplo, con 10 grados o con 15 grados.
Y esto nuevamente introduce más caos en el sistema, ¿veis? Más variabilidad en el sistema. A mí concretamente me parece que puede ser muy interesante poner una variación muy alta, porque así siempre va a haber algunas partículas que se van a mover muy despacio, ¿no? Como que quedan rezagadas y eso me parece que le da un toque interesante al efecto. Con esto, ¿veis? Ya esto empieza a tener mucho sentido, ya empieza a comportarse como nosotros queremos, pero hay algunos problemas. Si os fijáis, sobre todo cuando empecemos a añadir muchas partículas, nos empezará a pasar esto, que algunas consiguen escaparse de nuestro plano, ¿no? En la vida real estas partículas se caerían al suelo, ¿no? Y la lámina se iría quedando cada vez con menos arena, pero a nosotros esto no nos interesa. Así que para prevenir que estas partículas se caigan de nuestro sistema, vamos a introducir algún método de seguridad. Lo que yo voy a hacer es crear una caja, ¿no? En el exterior, con una fuerza hacia adentro, ¿no? Vamos a poner esta caja aquí, la vamos a transformar en Evitable Poly y simplemente vamos a borrarle las caras de arriba y abajo y vamos a invertir las normales de estas otras caras para que tengamos normales apuntando hacia adentro. Y ahora simplemente en TypeFlow venimos aquí y añadimos otro Surface Force. Lo voy a añadir por separado porque así tenemos control independiente. Vamos a ponerle este Surface Force y lo que vamos a hacer es coger esta caja, ¿no? Esta geometría que acabamos de crear. Esto nos va a dar un efecto muy curioso, ¿no? Primero, por ejemplo, si lo dejamos como viene por defecto, ¿veis? Esa caja tiene como una fuerza de atracción, ¿no? Y hace un efecto interesante. Podría servirnos, no sé, pues como una presentación de un logotipo, cualquier cosa por el estilo. Vamos a quitarle la fuerza de atracción y vamos a ponerle una fuerza en dirección de las normales, por ejemplo, de 0,25, ¿no? Lo mismo va a ocurrir aquí, esa fuerza va a empujar las partículas hacia el centro, ya lo podéis ver aquí, va todo encaminado a ir hacia el centro. Fijaros una cosa que es por la razón por la que no estamos usando efectos complicados o efectos pesados, es porque la actualización del efecto es muy rápida si lo hacemos así. Esto tampoco es lo que estamos buscando, aunque la verdad es interesante y quizá lo podemos utilizar como parte de la animación y que luego las partículas exploten, etc. Pero a mí me interesa simplemente como borde de seguridad. Así que lo que vamos a hacer es ponerle primero una distancia pequeña. Por ejemplo, vamos a ponerle 0,25 centímetros. Es decir, esta partícula, a esta fuerza solo llega hasta 0,25. Con esto ya, ¿veis? Las partículas ya no se pueden salir del sistema. Podrían salirse si llegan a tener más fuerza que esta, pero de momento es bastante difícil que se salgan, ¿veis? Rebotan como contra una pared imaginaria. Incluso si queremos, aquí podemos poner un pequeño fall-off en el radio para que haya un radio de influencia que no sea tan sólido, sino que sea variable, ¿no? Quizá 2 centímetros es mucho, o 1 centímetro. Y con esto ya tenemos nuestro sistema configurado. Fijaros, vamos a ocultar esta caja, fijaros lo que os decía antes, y yo ahora cojo este displace y lo voy moviendo, y por ejemplo lo voy poniendo más abajo, vamos a ponerlo aquí abajo, el efecto será ligeramente distinto, así que os invito a explorar, a experimentar con esto para que vayáis viendo distintas opciones. ¿Veis? Quizás así conseguimos, por ejemplo, ahora que las líneas sean un poco más nítidas. Vamos a probar a ver qué pasa si lo ponemos más alto del efecto. Vamos a venir aquí y lo vamos a mover tal vez como por aquí. Vamos a ver qué ocurre. Como veis, se actualiza muy rápido y podemos ir haciendo pruebas. ¿Veis? Al ponerlo por encima, las partículas se amontonan en caminitos más anchos, que podría ser interesante. Vamos a moverlo otra vez para abajo, que yo creo que funciona mejor. Vamos a dejarlo quizás como una cosa así. Creo que puede funcionar bastante bien. Y vamos a ver el efecto. ¿Veis? Ya tenemos justo lo que queremos. Fijaros, por ejemplo, si vamos aquí a este desplazamiento y le ponemos valores muy altos, vamos a probarlo para que lo podáis ver. Vamos a ponerle 10, por ejemplo, ¿no? Como muy exagerado. Si hacemos esto, lo que nos va a ocurrir aquí, a veces hay que actualizar la geometría para que se actualice el efecto, pero lo que nos va a ocurrir aquí es que seguramente las partículas, ¿veis?, se van a mover como muy rápido, van a ser empujadas muy rápido hacia estas direcciones. Es simplemente cuestión de ir explorando, a ver qué resultado os proporciona resultados más interesantes. Yo de momento creo que me voy a quedar con algo así pequeñito como teníamos. Otra cosa que podemos hacer para manipular este efecto es manipular nuestro mapa. Por ejemplo, si yo quiero que el caminito, la parte de abajo, sea más ancha, pues por ejemplo quizá puedo activar un clamp y vamos a exagerarlo mucho,
¿no? Vamos a ser muy bestias. Vamos a expandir un poco esas áreas que tenemos aquí, ¿no? Vamos a dejarlo como más ancho. Y vamos a actualizar nuestra geometría para que veáis un poco el efecto. Y entonces ahora pues lo que nos ocurrirá será que estos caminitos quedarán seguramente un poco más gruesos. Pero ¿cómo hacemos el efecto ver ejemplo? Que, por ejemplo, en el frame 50 tengamos otro patrón distinto. Vamos a añadirnos aquí quizás... Vamos a poner, yo qué sé, 200 frames. Pues para eso necesitamos múltiples patrones. Esto se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, podemos coger y una de las variables, por ejemplo, imaginaros esta, le podríamos aplicar a través de lo que ya hemos aprendido en OSL, algún tipo de sistema aleatorio. Por ejemplo, podríamos venir aquí y en función de nuestro frame number, podríamos hacer que cada 50 frames, imaginaros, vamos a coger una división y vamos a hacer que cada 50 frames dividimos el frame number por 50, lo cual nos va a devolver, mientras estemos debajo del frame 50, un número que va a ir del 0 al 1, es decir, 0,1, 0,2, 0,3, etc. Cuando lleguemos al frame 50 nos empezará a devolver 1,1, 1,2 y así sucesivamente. Así que si venimos aquí ahora y ponemos un float to integer, con el modo de floor, ya tenemos un índice que va 0, 1, 2, cambia cada 50 frames. Y con este índice ya podemos hacer muchas cosas. Podemos, por ejemplo, poner aquí un random by number color. Vamos a trabajar con valores que vayan del 7 al 12. Vamos a actualizar esto, vamos a poner aquí un input color y vamos a ponerlo aquí. De manera que ahora automáticamente cada 50 frames se asignará un valor aleatorio entre el 7 y el 12. El problema que tiene esto, aunque es muy chulo, está muy bien, porque veis, aquí ya tengo un patrón aleatorio, ¿no? Aquí teníamos un patrón y ahora debería de cambiar en el frame 50. Y las partículas se actualizarán, se moverán a su dirección, ¿veis? Aquí ya se está actualizando el patrón y de repente pues se mueve a otro patrón diferente. ¿Cuál es el problema? Ya lo estáis viendo, tarda muchísimo porque como hay un parámetro que está cambiando cada frame, que es básicamente este parámetro, TFlow tiene que evaluar constantemente el desplazamiento. Y esto hace que lo que antes le tomaba unos pocos segundos, ahora de repente le empieza a tomar un montón de tiempo. No obstante, si os gusta el resultado, si os gusta el efecto, es una cosa que podemos mantener, simplemente esperamos más y listo. Pero en mi opinión es mucho mejor, además de cara al diseño, ¿no? Al diseñar nosotros ad hoc este efecto, que lo hagamos manualmente. Para hacerlo manualmente simplemente vamos a diseñar diferentes patrones. Pues yo voy a coger aquí y voy a decir, mira, quiero que la cosa empiece con el 8. Perfecto. Y ahora me voy a diseñar otro patrón distinto, ¿no? Y digo, pues si el siguiente quiero que sea el 9 o tal vez el 10, vamos a probar, ¿no? Encontremos uno bonito, este por ejemplo, el 11, venga. El siguiente patrón creo que sea este. Y el tercer patrón, por ejemplo, quiero que sea, vamos a poner aquí 13. Es simplemente cuestión de ir probando, de encontrar uno que nos guste. Podemos poner decimales, por supuesto que sí, podríamos poner decimales, pero de momento voy a intentar hacerlo así como con patrones homogéneos. Id pensando, cuando hagáis esto, un poco qué va a pasar con el patrón. Por ejemplo, este patrón va a mover las partículas a este eje central, ahí se van a acumular un montón. Luego el siguiente, si es este, va a acentuar todavía más eso, así que puede ocurrir en algún momento que en el sistema tengamos tantas partículas en una misma zona que luego ya se queden ahí apelotonadas. Entonces una de dos, o quizá probamos con el seno, por ejemplo, para tener una, digamos, una representación distinta, o lo que podemos hacer es entre medias, no sé, cada 2 o cada 3 transformaciones, metemos una transformación de ruido aleatorio que vuelva a poner las partículas en su sitio. Bueno, estas son ideas que os voy dando de cara a que lo hagáis el efecto más interesante. ¿Y cómo nos encargamos ahora de que en cada frame específico tengamos uno de estos 3, por ejemplo? Pues es muy sencillo. Vamos a venir aquí y vamos a elegir uno de n floats, porque estos son floats, no os olvidéis. Tenemos 3 floats, así que aquí tenemos que tener 3 inputs. Vamos a borrar los que nos sobran, ya tenemos 1, 2 y 3. Tenemos aquí el 1, que sería el 0, el 2, que sería el 1, y el 3, que sería el 2. Y ahora simplemente le voy a decir al software manualmente cuándo quiero cambiar de índice. Esto lo voy a hacer con un integer. Y vamos a animar este parámetro. Para animar este parámetro es muy sencillo, simplemente activamos nuestras claves de animación con la tecla N
y aseguraros de que vais a utilizar claves bruscas, claves en modo escalón, porque así no tenemos que remapear las claves. Pasamos del 0 al 1 en el frame que nosotros queramos. Nos venimos aquí, voy a ver si hago que esto sea más chiquitín para que no nos moleste, y decimos, por ejemplo, a ver, mira, en el frame 50 quiero pasar al 1. En el frame 100, por ejemplo, aquí quiero pasar al 2. Y con esto ya hemos creado unas claves, ¿veis? Que en cuanto estemos aquí, vamos a venirnos aquí. Me ha faltado una clave en el 100, no sé por qué no la hemos creado. Aquí mismo, en medio, vamos a crear una clave que sea 1. Y ya tenemos, ¿veis? Aquí tenemos 0, de repente pasamos al 1 y luego pasamos al 2. La ventaja es que, como ya lo estáis pudiendo ver, esto se actualiza rapidísimo. A diferencia de lo que teníamos antes, esto se actualiza prácticamente en tiempo real. Y es muchísimo más práctico para este tipo de efectos, porque además nos permite elegir exactamente los que nosotros queremos. Fijaros que aquí las partículas en concreto, ¿veis? Se están escapando aquí un poco de la fuerza de seguridad que habíamos puesto. Es sencillo, simplemente venimos aquí y tal vez podemos ponerle una fuerza mayor. Vamos a ponerle 0,5, por ejemplo. Y si esto no fuera suficiente, lo que podríamos hacer es evaluar nuestro TypeFlow pues 2 veces por frame, 3 veces por frame. Veis que ya casi no escapa ninguna. Pero ahora, si nos queremos asegurar, en lugar de hacerlo cada frame, por ejemplo, 2 veces por frame, 4 veces por frame, y esto nos irá dando cada vez más precisión. Como veis, ya la lógica básica del efecto la tenemos. Ahora solamente sería cuestión de poner unas luces bonitas y de renderizar esto para que quede chulo. Cosas que os recomiendo hacer, por ejemplo, que nos pueden faltar a la hora de diseñar un patrón elegante. Pues yo creo que la escala es algo importante, ¿no? Ahora mismo tenemos muy poquitas partículas, pero sobre todo son partículas de tamaños muy homogéneos, y esto no queda muy realista. Para añadir variedad de escala, una cosa que podemos hacer es venir aquí, por ejemplo, y poner una gran variedad de escala, ¿no? Imaginaros 90% de variedad. Pero no me gusta o no me suele gustar la distribución de esta escala. Fijaros que hay la misma proporción de bloques grandotes que de bloques diminutos. Claro, los diminutos apenas se ven y los grandotes ocupan mucho espacio. Entonces, en lugar de hacerlo de esta manera, en lugar de cambiar la escala de esta manera, quizá podemos dejar, yo que sé, un 10%, me gusta hacerlo a través de escala. Scala tiene un modo de trabajo mucho más interesante, al menos en mi opinión, que es este gráfico que podemos activar aquí. Vamos a cambiar la escala de forma uniforme y le vamos a poner un 60% de variación de escala, que es un montón. Pero para poder controlar las proporciones, vamos a hacerlo utilizando este gráfico. Como veis, ahora podemos elegir que sea lineal, que es lo que tenemos por defecto, misma proporción de todos los tamaños, o podemos ponerle un aspecto, por ejemplo, más logarítmico. Si hacemos esto, habrá algunos grandotes, pero luego muchos pequeños. Y con esto básicamente vamos a ir controlando las proporciones. ¿Veis? Podemos hacer que queden algunos grandes, pero que la mayoría sean pequeños. Le vamos dando variedad. Y entonces, con la combinación de esta variación de escala que tenemos aquí, más esta otra variación de escala, podemos empezar a conseguir efectos mucho más interesantes. Ya lo podéis ver aquí, que ahora estas partículas ya no son todas del mismo tamaño, son de tamaños muy variables. Lo siguiente que hay que hacer, por supuesto, es meter una gran cantidad de partículas en el sistema. Tardará más, por supuesto, pero se verá mucho más interesante. Y quizás para terminar de retocarlo, lo que podemos hacer aquí es, veis que en altura, por ejemplo, están todas en la misma altura, hay muy pocas montañitas. Y esto no queda muy bien, es interesante que se formen estas montañitas. Así que vamos a irnos primero a añadir un slow. El slow es un efecto que en mi opinión es muy necesario en la mayoría de sistemas. Va quitando inercia o va quitando fuerza de forma residual, es como que se va perdiendo energía. Y luego, por supuesto, hay que calibrar la relación entre la fuerza de la gravedad y la fuerza de las normales, ¿no? Entonces aquí quizás vamos a ponerle 0,55. Hay que tener cuidado porque si le ponemos demasiado poco, pues van a salir volando las partículas, ¿no? Nos ponemos aquí en front y vamos viendo a ver qué va pasando. Y todavía yo creo que le podemos poner menos 0,45, a ver qué ocurre. Ya se nos escapan, ¿veis? Ya salen volando del sistema. Entonces vamos a ir ajustando, menos 0,48, un poquito más, menos 0,51. Ahí tenemos algunas que parece que se escapan del sistema y es simplemente irlo ajustando hasta que consigamos ese amontonamiento, pero que las partículas no despeguen de
de nuestro sistema. Algo como esto quizás puede empezar a funcionar, ¿no? Entonces ahora ya tendremos algunas zonas donde se van a amontonar, ¿veis? Se van a poner unas encima de otras las partículas. Y eso, en mi opinión, por lo menos suele quedar más interesante. Obviamente, cuantas más partículas tengamos, más se producirá este efecto. Otra cosa que he hecho en el ejemplo que teníamos inicial es crear dos sistemas. Es decir, vamos a duplicar este sistema, vamos a pegarlo, pero le vamos a poner un seed diferente porque si no las partículas serían exactamente iguales. A esta, por ejemplo, le voy a quitar esta variedad de escala y simplemente voy a hacer partículas mucho más pequeñas. Van a ser unas mini partículas y las voy a poner en otro seed distinto para que estén en posiciones completamente diferentes. ¿Veis? Esto nos da nuevas partículas, en este caso más pequeñas. Vamos a ponerlas quizás de este tamaño, está bien. Entonces tenemos como dos tipos de partículas, unas más grandes y unas más pequeñas. Para que las veáis bien, les voy a cambiar el color, ¿veis? Estas son las partículas con las que estamos trabajando. Esto creo que le va a dar un poco de variedad al sistema. Vamos a coger este y vamos a calcular esta simulación. También otra cosa que suelo hacer con esas partículas secundarias, con estas de aquí, es hacer que se vean menos afectadas por ejemplo, esta fuerza de repulsión de las normales. O quizás les puedo poner mayor divergencia para que sean más caóticas. Igual le ponemos un poco menos de aceleración y en lugar de 0,52 le ponemos 0,3, por ejemplo. Esto va a generar más caos en el sistema. Hay dos conjuntos de partículas, unas se ven afectadas de modo normal y las otras con un poco más de caos. Y esto empieza, ¿veis?, a crear este efecto que me parece mucho más interesante, donde quedan siempre algunas partículas, se empiezan a amontonar en algunos lugares, etc. Veo una cosa que no hemos hecho tampoco, y es que, si os fijáis, el punto de colisión de las partículas con respecto a este suelo es el centro de la partícula, y esto no queda muy realista. Así que lo que vamos a hacer aquí, en el collision, es poner shape radius, para que las partículas se desfasen respecto a la colisión con el suelo, de acuerdo a su propio radio. Y normalmente no lo dejo en 1 porque este sistema lo vamos a ver desde lejos, no lo vamos a ver en primerísimo primer plano, entonces igual 0,75 para que se entierren un poco y dé más la sensación de que están realmente tocando el suelo, porque si no, en alguna ocasión pues podría parecer que están flotando por el aire. Y otro efecto que también creo que puede ser necesario, ahora si os fijáis, parece que las partículas están todas orientadas en direcciones muy similares. Podríamos añadir un rotation random en los dos sistemas. Y luego otra cosa que podemos hacer es añadirles un poco de spin. Recordad que no estamos usando físicas, no estamos usando físicas reales, y por lo tanto se trata de simular las físicas reales, ¿no? Ahora las partículas, veis, se mueven, pero es normal que cuando una partícula se arrastra por una superficie, rote al arrastrarse, no vaya chocando, dando botes y rotando sobre esa superficie. Para eso lo que vamos a hacer es ponerle un spin a nuestras partículas. Repito, si usáramos nuestro particle physics, este physics shapes, todo esto se calcularía automáticamente, pero a costa de muchísimo tiempo de cálculo. Si tenéis una muy buena tarjeta gráfica, igual va relativamente bien. Yo tengo una muy buena, pero aún así los tiempos se empiezan a disparar. Así que en este spin lo que vamos a hacer es poner que el spin sea en la dirección de viaje, travel direction, y le vamos a poner valores negativos para que roten como a contramarcha, ¿no? Y así parezca como que están rotando en esa dirección. ¿Veis? Esto hace que las piedritas parezca que están chocando, rebotando y dando vueltas en el aire, que en mi opinión le añade bastante realismo al efecto. ¿Veis? Ya tenemos aquí nuestras montañitas, empiezan a chocar las partículas y empieza a quedar un efecto bastante chulo. ¿Qué nos quedaría? Pues venirnos aquí, darle quizá un cuarto de frame, hacer la simulación y ver cómo nos va quedando. Lo hago y os muestro el resultado. Y aquí podemos ver en un previo el efecto terminado. Como veis, cada estos frames que hemos puesto se actualiza la animación y se van conformando diferentes patrones. Lo único que puede ocurrir es esto que os dije que podía pasarnos, ¿no? Que a partir de ciertos frames se nos empiecen a acumular muchas partículas en una zona en concreto, y quizás eso puede hacer que después de unas cuantas transiciones, pues veis, los patrones ya no se forman correctamente. A mí personalmente me gusta, me parece que este cierto caos es chulo, es interesante, pero si quisiéramos neutralizarlo hay varias opciones. O hacemos un custom properties con la posición inicial, la almacenamos
y llamamos a esa posición en algún momento de nuestro flujo, pues cuando queramos que las partículas vuelvan a su sitio o que vuelvan a la partícula más cercana de esos targets. Podemos hacer muchísimas cosas con Custom Properties, ya os mostré algunas de ellas en otros vídeos. Y también otra manera de reordenar las partículas sería, por ejemplo, crear un ruido aleatorio de muy alta frecuencia para que vibre y mueva estas partículas en direcciones random y se vuelva más o menos a poner un tablero con la arena más uniformemente distribuida. Pero yo creo que de momento lo vamos a dejar aquí. Se ha hecho ya un vídeo bastante largo y me parece que hemos cubierto lo importante, que es entender cómo podemos manipular nuestras partículas y cómo podemos crear con OSL estos patterns tan específicos a través de una fórmula matemática. Espero que os haya gustado. Sé que no es el vídeo quizás más popular de mi canal, pero estos temas me resultan interesantes y como ahora estoy en esta fase de exploración con TileFlow, creo que puede ser útil para el canal. Dejádmelo saber en comentarios, por favor, estaría encantado de saber vuestras opiniones y nos vemos en la próxima.